En Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6, ya pasamos al capítulo 3, y del verso 1 al 6 es donde corresponde ya el mensaje de las últimas 3 iglesias a quienes el apóstol Juan escribió de parte del Señor, por medio del mensaje que recibió a través del ángel que el Señor envió para hablarle a Juan. Así que leemos Apocalipsis 3:1, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Amén. Muy bien, pueden tomar sus lugares y ruego su atención por los minutos que tenemos por delante. Yo creo que en la lectura usted puede ver claramente que se repiten algunas frases por el énfasis que tienen. Leyendo cada carta en lo individual, encontramos un complemento de el mensaje que cada iglesia necesitaba escuchar. La carta posiblemente no fue leída por cada uno de los cristianos, pero los pastores o ángeles de las iglesias se encargaron de transmitir ese mensaje. Por lo tanto, la primera frase siempre se repite: y escribe al ángel de la iglesia, y ahí está el nombre. Pero cada iglesia tiene su identidad, y a eso va directamente la revelación, el elogio, el reproche, también el consejo, luego la recompensa. Es un mensaje muy claro, muy contundente y también un mensaje muy detallado. La revelación para Sardis es la siguiente: es la revelación de Jesucristo, que tiene una similitud muy exacta con la iglesia de Éfeso en cuanto a la referencia de las estrellas en las manos del Señor. Pero previo, fíjese bien, a eso hay una particularidad en la mención de los 7 espíritus de Dios. Algunos se ponen a pensar y dicen 7 espíritus, pero no solamente hay uno. ¿Por qué se mencionan 7? Y claro, la referencia de Isaías, capítulo número 11, nos ayuda un poco a entenderlo. Usted puede buscar Isaías, el libro del profeta, capítulo 11, y el verso 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. Es 3. Espíritu de consejo es 4, espíritu de fortaleza es 5, espíritu de conocimiento es 6 y espíritu de temor de Jehová es 7. Es decir, que la referencia de 7 espíritus habla de 7 funciones muy claras en la mención del Espíritu Santo, porque no cabe duda que esto no es de posesión alguna del ser humano, solo lo tiene o lo contiene el Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, pero dividido también en espíritu de sabiduría, de temor, como lo hemos leído. El Espíritu de Dios tiene esas funciones para poder ministrar al ser humano sobre la tierra. No existe definitivamente una división de espíritus, es uno solo, pero está proyectado de esta manera, igual como los dones.
Hay 9 dones del Espíritu. Pero eso no quiere decir que el Espíritu está limitado solo a 9 dones. Inclusive, cada don se puede mezclar uno con otro. De esa manera se multiplican. Y además, el Espíritu sabe dar como Él quiere. No todos tienen definitivamente una recepción de esas funciones del Espíritu. Pero el Espíritu Santo está dispuesto para manifestar ese poder sobrenatural sobre aquellos que lo desean. Por esa razón, el Espíritu Santo de Dios está bajo la autoridad de Jesucristo. De hecho, cuando usted lee en Juan 16, si lo lee conmigo, ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, y lee conmigo, mire, el versículo número 13, que dice: cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Sigue diciendo el verso 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otro versículo más, el 15: todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo está bajo la autoridad de Jesucristo. Es decir, que están en una comunión y en una relación perfecta. Nadie hace de distinta manera, sino todos de acuerdo a un mismo plan. El Padre ya obró en el Antiguo Testamento. Jesucristo ya vino para cumplir la obra de redención. Y ahora el Espíritu Santo está concluyendo esa obra con el perfeccionamiento de la iglesia y de los santos. Así que entendemos claramente que esta es una referencia del Espíritu de Dios. Y las cantidades en número significan plenitud. El número 7 siempre significa el número completo, el número perfecto, el número de Dios. Además, el Espíritu Santo, repito, no tiene ninguna limitación ni incapacidad de ninguna especie. No es que haya algo que Él no pueda hacer. No existe nada de eso. Para Él, todas las cosas le son posibles. Amén. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Hasta morir. Pero el poder del Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también lo puede levantar. Por lo tanto, no hay ningún imposible para el Señor. Por eso enfatizamos la plenitud. Porque la divinidad, hablo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en control de todas las cosas por medio del Espíritu Santo, el Espíritu perfecto. Cuando vino el Espíritu Santo a la tierra, vino en Pentecostés y vino para continuar esa obra de redención. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:9: porque en Él, hablando de Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ahora haga la diferencia. Si Jesucristo era ya pleno, divinamente hablando, pleno corporalmente hablando, aunque era ser humano, imagínense el Espíritu Santo, que es divino, no se le puede ver porque no tiene cuerpo, es espíritu. Y la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
No tiene que haber una manifestación física necesariamente para entender que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Él está aquí, en medio de su pueblo. Jesucristo está a la diestra del Padre. Él es la representación del hombre perfecto ya glorificado. No hay duda de que Él era Dios, de que Él es Dios y de que Él será Dios, hecho carne por siempre. Acuérdese que eso está escrito según la profecía de Isaías capítulo 7 verso 14, porque Emmanuel significa Dios con nosotros, y Él vino para tomar la parte correspondiente entre los hombres, para manifestar corporalmente esa divinidad. Ahora toma en cuenta, Sardis es un nombre griego, nombre de la ciudad, y creo yo que la interpretación del nombre podría tener alguna interpretación, valga la redundancia, pero un poquito forzada. Se traduce como de los rojos, de los rojos. No tiene nada que ver con ningún equipo de fútbol que tenga tal vez esa camisola o camiseta de color. No tiene nada que ver con algo que pueda representar lo rojo. Alguna interpretación pudiéramos dar, pero eso no es trascendental. Lo más importante es lo que el Señor habló aquí. Vayamos al elogio de Sardis. Dice el verso 1, una vez más, del capítulo 3: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis confesaba estar viva, pero con la obra de sus hechos lo estaba negando. Y usted tiene que tomar en cuenta que Sardis es la representación de un grupo de creyentes en las iglesias, y no se sientan ofendidos si en alguna ocasión algo de esto les atañe, porque ustedes deben saber que el Espíritu habla y nos hace redarguir y nos hace entender en dónde estamos fallando. ¿Qué puede hacer un pastor sino tomar la condición de una iglesia en esta misma forma como Sardis, para poder entender junto con ustedes lo que el Señor le quería decir? Veamos que Sardis estaba en una condición de engaño y acomodo personal, sin amor y sin compromiso en la obra de fe. Era una iglesia. Ahora, yo conozco tus obras, pero no se mencionan las obras porque son intrascendentes. Usted va al trabajo, un mismo ejemplo que puse anteriormente, y es puntual y está ahí a la hora de hacer la producción que le corresponde, y no está obligado el jefe o el encargado del área a llegar cada vez con usted y decirle: qué bueno que estás aquí, gracias por venir. Se supone que usted está en la obligación. Por lo tanto, no se necesita el elogio en esas condiciones. Pero si es un buen productor, si es una persona prudente, si es una persona que atiende a las necesidades de los demás en el área de trabajo, posiblemente sí lo busquen para darle un elogio y hasta una recompensa. Podría tener un aumento en su salario o una mejor posición ganando más, porque usted sabe atender con responsabilidad lo que le han asignado. Así que hay cosas, hermanos, que son intrascendentes. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la obligación de hacerlo.
Yo no los tengo que felicitar porque vienen a la iglesia. Ustedes saben cuál es su responsabilidad. Y por lo tanto, si hay algo más que solamente asistir a la iglesia y dedicarse a servir y a poder ser útil en la obra de Dios en algo para beneficio de los demás, ahí sí habría una gran diferencia. Por lo tanto, Sardis está en esa condición. Le digo que Sardis, en sus obras, no se menciona lo que ellas hacían o lo que los creyentes hacían. Sardis como iglesia, en realidad, hacía cosas muy normales, pero nada importantes. Muchas de sus obras eran de apariencia, pero había a veces fondo oscuro y engañoso en aquello que emprendían, porque se pueden hacer muchas cosas por intereses personales, por quedar bien o tener otras intenciones. Se deben hacer las cosas por amor. Sardis estaba fallando en eso. Y es que el peor engaño que existe es que la misma persona trate de engañarse a sí mismo. Dite a ti mismo: yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando sabe que está mal, ¿qué gana con eso? No gana nada y no va a tener el respaldo de nadie. En el asunto espiritual, mucho menos. El Señor no se presta al engaño en ninguna manera. Más bien el Señor quiere sacarnos del engaño, de la mentira, de las apariencias. El Señor quiere actuar para que nosotros reaccionemos. Hay obras nulas, hermanos. Hay obras que no valen nada. Hay obras que nadie daría un centavo por ello. Hay obras sin sentido. Y así hay cosas que podemos hacer que en realidad no tienen valor para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no son dignas de ser mencionadas. Y es que el Señor, hermanos, con solo el hecho de llamarnos, ya nos hace dignos de una posición, ya nos hace dignos de un precioso llamamiento. Tenemos que corresponder. Una cosa es nacer con talento y otra cosa es hacer que el talento se multiplique en habilidades. El talento viene innato, pero las habilidades uno las prepara, uno las enfrenta, las ensaya, las entrena. Y creo que todos nosotros podemos tener habilidades si hemos descubierto que tenemos talento. ¿Cree que el Señor le ha dado algo a su corazón? ¿Le ha transmitido algo por su espíritu? Si es así y su respuesta es: pastor, sí, el Señor lo ha hecho, entonces póngalo a trabajar para que sea habilidoso y efectivo en su función, eficaz en su obra. Es que hay quienes hacen las cosas porque las tienen que hacer, pero no hay como cuando alguien las hace con eficacia. Ahí está la diferencia, porque no solamente cumple con la función, sino que también repercute en bendición y en beneficio de otros. Amén. Por lo tanto, si hay obras buenas, como en el caso de Sardis, estas estaban ya por desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Ya estaban por desaparecer por la porción que voy a leer en Apocalipsis 3:2, que es el verso que sigue. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Se da cuenta?
las obras no eran completas. Delante de Dios no contaban esas obras. Por eso le digo, estaban por desaparecer. Le voy a decir algo que apunté aquí. Dice, la involución o retroceso en la obra de Dios no tiene méritos. Involución es retroceso. Evolución es avance. Involución es lo contrario a evolución. Y nosotros debemos crecer, no decrecer. Debemos aumentar, no disminuir. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Tu fe cómo está? ¿Tus acciones de fe cómo van? La obra que puedes hacer en el Señor, la puedes ver, la puedes apreciar en tu vida. Eso es lo que cuenta. Y que en esto puedas crecer, crecer y crecer. Por eso estoy leyendo esta porción, porque como un reproche, el Señor viene y le dice a esta iglesia de Sardis: no estás consumando del todo lo que tienes que hacer. Están quedando tus obras a medias, en otras palabras. Amén. Todo tiene un tiempo de expiración, hermanos. Todo tiene un tiempo. Yo no sé si usted es de los detallistas cuando va a comprar algo al supermercado y ve las fechas de expiración de cada uno de los productos, porque se va a encontrar que hay tiendas que ya tienen productos que están por expirar, y usted no va a comprar algo que pronto va a caducar en su fecha de expiración. Usted quiere tenerlo con más seguridad, con una fecha más larga, porque usted puede decir, lo voy a guardar para después, porque sabe que no se va a descomponer, que no se va a echar a perder. ¿Dicen amén? ¿Usted cree que el Señor nos va a cuidar de eso con nosotros? Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay cosas inconclusas que pueden llegar a su fin. Usted tiene una fe y posiblemente tenga fecha de expiración. Y si usted no trabaja en su fe, no le va a sacar provecho. El tiempo de su final va a llegar y posiblemente quede inconcluso lo que una vez comenzó, si es que lo comenzó. Tiene que tomar en cuenta que Dios va a llevar esto en un récord, va a llevar esto en una lista. Hay obras y hay libro de obras. Lo leíamos en el estudio de ayer de Apocalipsis. Los libros fueron abiertos y ahí va a estar escrito cada uno de los detalles importantes en los que pudimos dar de más, pero no quisimos. En los que pudimos, hermanos, recorrer la última milla, pero no nos atrevimos. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, hay cosas que no tienen prórroga, hermanos, o una extensión de tiempo, pues. Una prórroga es eso. Deme más tiempo, por favor. Hacer así, ¿verdad? Más tiempo. Hay que parar el tiempo para una prórroga, para un espacio en donde podamos aprovechar un análisis, quizá una reflexión de lo que estamos o no estamos haciendo. Posiblemente ni llegue ese momento. Tenemos que considerar que nuestro tiempo está limitado, y cuando estamos en esa condición, aprendamos a reconocer que es cuando se requiere la acción del momento. Por eso tenemos siempre un llamado. No me gusta que en las iglesias, cuando ya el mensaje va a terminar,
porque viene un llamado a la reflexión, la gente se levanta y se va. O tienen algo que hacer. Algo que ellos inventan que tienen que hacer. Es importante tomar el tiempo para la reflexión. Por algo es que nos ponemos a analizar. O somos personas que no vemos eso. No analizamos lo que vamos a hacer. Voy a hacer esto. No, mejor lo dejo para después. Voy a hacer esto otro primero. No, podría tener problemas. ¿Qué tal si hago las dos cosas juntas? Sí, bueno, mejor voy a pedir consejo. Eso es un análisis. Es una reflexión. Y tenemos que tomar en cuenta que en la vida así son las cosas. No vamos, hermanos, a rajatablas, dicen allá en mi tierra, a como caiga. Tenemos que ser personas de análisis, personas de planificación, personas de orden. Tratamos de hacerlo en la iglesia, por eso damos la información correspondiente para que ustedes aprendan. No lo dejen siempre a última hora. Se pone una fecha y cuando ya reaccionamos nosotros, ¿verdad? Y aplicamos el orden, se molestan algunos, pero es que no saben seguir las instrucciones. Por eso es con tiempo. Yo lo hago con mi familia, lo hacemos con nuestros hijos. Claro, hay siempre un tiempo para eso, porque llegará la edad de ellos en que ya no van a aceptar nada de lo que uno les diga. Ya ellos sabrán qué hacer de ahí en adelante por su propia cuenta. Pero mientras están bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad, es importante hacer el orden. Y así es la vida espiritual. Tomemos en cuenta que la iglesia de Sardis se estancó. Fue como la iglesia de Galacia, quienes también comenzaron por el Espíritu, pero que terminaron en la carne. Si alguien no lo entiende es porque no lo ha leído. Si alguien no lo puede captar es porque todavía ni siquiera ha llegado ahí a entender qué diferencia hay entre espíritu y carne. Pero la Biblia nos enseña que el reproche del Señor siempre viene acompañado de un consejo de afirmación para una confirmación. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. No deje nada pendiente. No deje nada pendiente. No sea el hombre del mañana, ¿verdad? Cada vez que tiene que hacer algo, mañana mejor. El próximo domingo, en el próximo mensaje, cuando venga el aniversario. Y así vamos posponiendo las cosas y no nos ponemos al tanto con nuestras responsabilidades. Sardis es una iglesia que tiene que aprender, y sobre todo, hermanos amados, por el hecho de que Sardis tiene que solucionar el problema de la indolencia. Cuando hay indolencia, si usted me sabe entender el lenguaje castellano, cuando hay indolencia, nosotros no somos responsables. ¿Sabe qué es la indolencia? Cuando nada nos hace ni roncha, decimos. Cuando algo ni siquiera nos afecta. Cuando todo nos resbala. Cuando oímos algo y decimos, no me importa. Eso es indolencia. Es no tomar responsabilidad en algo que nos atañe. La vida espiritual no es cualquier cosa. La vida espiritual tiene un valor inconcebible porque representa lo que vamos a hacer en la eternidad. Si aquí no nos ponemos a cuentas, allá nos las van a cobrar todas juntas. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que oír eso para aprender? El Señor puede decirme hasta el último momento, porque necesito saberlo, porque no vamos a llegar donde el Señor y decirle, Señor, yo no supe eso.
Ni cuenta me di. Es que estabas dormido en el culto. Es que no ponías atención al mensaje. Es que ibas de vez en cuando. Es que no sabías ni la diferencia entre lo malo y lo bueno. Y el Señor va a hacer una gran lista. Señor, ya párale, por favor. Pero ya es muy tarde. Ya no hay oportunidad para reivindicarse. Por eso yo quiero que usted tenga en cuenta este reproche, porque no basta el deseo de expresar algo si no existe el hecho mismo de probarlo o de evidenciarlo. Si usted quiere probar algo del Señor, sea atrevido o atrevida, para que pueda decirle al Señor: muéstrame, Señor, pruébame, Señor, confírmame, Señor, porque eso es importante. Y usted va a saber que Dios le está hablando. No pasarán horas, ni siquiera días, o semanas, o meses, sin que el Señor se encargue de confirmarlo en lo que le está hablando. Por eso hay que estar atentos, que no le resbale, no lo deje pasar por alto. El consejo dice, Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Voy a hacer un repaso. Sardis es la iglesia que tenía obras, pero sin trascendencia. Por eso no se menciona. Estamos hablando de una iglesia entonces que era nada más artículo de muestra, que era nada más una iglesia que ocupaba un lugar. Pareciera que sí. Era una iglesia con nombre, pero sin identidad. ¿Puede usted captar el mensaje? Como muchos creyentes en cualquier parte del mundo, en una mega iglesia, como tal vez en una iglesia donde los miembros se cuentan con los dedos de la mano y todavía sobran dedos. Pero representa a muchos que están en esa condición. No se ponga en el plano de que no me importa. Por favor, tome en cuenta el consejo. Acuérdate de lo que has recibido. Porque quien se lo ha dado no es cualquiera. Quien se lo ha dado merece atención. Quien se lo ha dado es el Señor, y Él es digno de que nosotros le obedezcamos. Son instrucciones claras, precisas, de acción, para que alcancemos con los hechos lo que se pudiera perder. Dios no quiere que perdamos nada, hermanos. Usted sabe que se puede perder la fe, se puede perder la esperanza, se puede perder la santidad, se puede perder la honestidad. Cosas que hemos alcanzado en el Señor por años, lo podemos echar a perder en un minuto por una falta de atención. Y eso va a doler por toda la eternidad. ¿Por qué no estoy, Señor, donde quisiera estar? Porque no te lo has ganado. Porque no has hecho nada para procurarlo, para conseguirlo. Hay cosas que no se consiguen si uno no las procura. Hay cosas que no se obtienen si uno no trabaja arduamente para alcanzarlo. En el Señor es lo mismo. Es que, hermano, yo siento en mi interior la fuerza de esta palabra, de este mensaje tan actual para estos días y para siempre, para que el cristiano dormido despierte, para que el cristiano indolente, hermanos, actúe.
Bendito el nombre del Señor. La acción debe ser cuidadosa, debe ser estrictamente de atención, porque se está buscando la solución a ese problema de indolencia. Para que pueda terminar entonces el infortunio en cualquier momento. Para que no experimentemos, hermanos, de sorpresa un golpe que no esperamos. La visitación del Señor a la iglesia puede ser sorpresiva y calamitosa. Calamitosa quiere decir de tragedia. ¿Para qué llorar cuando tuvimos tiempo de arrepentirnos? ¿Para qué llorar cuando ya no hay oportunidad si tuvimos tiempo para reaccionar? No esperemos ese momento. Sardis se caracterizaba por prestar el oído, pero no ser práctica en la palabra. Muchos oyen, pero no hacen. Muchos atienden, pero no practican. Se sabe la Biblia, pero no la viven. Que no lo oigan los de afuera, hermanos. Esto es para la casa. Esto es para la familia. Porque qué vergüenza, ¿verdad? Y qué vergüenza que allá afuera nos digan, ¿y tú eres cristiano? Pero si te oigo decir palabras de 7 pisos. Que vas a la iglesia, pero la música que estás oyendo parece más del diablo que de Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Que eres cristiano nacido de nuevo, pero mejor no me cuentes, mejor no me digas, porque a tu iglesia no quiero ir. Qué triste sería. Sardis está aquí en la mira del Señor. Si no velares, velar es estar despiertos, hermano. Velar es estar atentos. Y si ya está por dormirse, dése un pellizco, por favor. Pídale a alguien que le dé un grito. Hablo en el sentido espiritual, porque ya más de alguno quería gritar ahí, ¿verdad? Bueno, también practíquelo así con el que está a su lado. Qué bueno sería, ¿verdad?, que estuviéramos más atentos, más prendidos en la palabra de Dios. Pero oiga bien esto, es que Sardis, hablo de los creyentes de esa iglesia, oían la palabra del ministerio, se quedaban con ella en sus mentes, pero no en sus corazones. Y es que del corazón salen, y ahí está la lista. Del corazón sale todo, no de la mente. De la mente sale por palabras que pueden ser muy elocuentes, pero de nada sirve si no sale la verdad del corazón. Por eso uno tiene que hablar con el corazón. Y cuando habla con el Señor debe ser una plática en la oración. Mire, los días de oración que venimos acá, o las madrugadas de oración, es una hora. Si uno está ahí pendiente del reloj, dice, Señor, ¿qué más te digo, Señor? Ya tú lo sabes todo. Mejor me voy, ¿verdad? No, es platicar, Señor, tú ya me conoces. Mira, Señor, esta mi tía ha sido muy difícil. ¿Cuántas veces le han hablado, Señor, pero se ha endurecido en su corazón? Uno está hablando con el Señor. Señor no necesita que uno le informe, ¿verdad? Pero eso es para beneficio de uno, porque uno está enfocado. Señor, entonces mi tía necesita de ti y yo te la pongo en tus manos. Señor, mi tía ahí está para que tú la toques. No puedo llegar hasta allá ni hablarle porque me cuesta,
Pero Señor, tú puedes llegar, para ti no hay distancias. Toca a mi tía, toca a mi tía. Hermano, ya se hizo más de 2 minutos orando por la tía. Después pasa con el tío. Amén. Y ya se van a hacer 4 minutos y usted ve que el tiempo va pasando, está conversando con el Señor y el Señor está atento a sus oraciones. Amén. Así que nosotros seamos conscientes que como Sardis muchos tal vez están orando por nosotros. Allá decían los calientabancas, ¿verdad? Van solo a calentar banca porque no hay reacción alguna. Es nada más para decir una palabra muy común entre los latinoamericanos, que a veces, hermano, da hasta risa después, porque uno oye decir al predicador, esos cadochos. Así decía un pastor, ¿no? Cadochos. ¿Qué son cadochos? Los que llegan cada 8 días. Hay culto martes, hay culto viernes, hay culto sábado, pero solo llegan cada 8 días el domingo. ¿Cuántos dicen amén? Ya calientabancas, ya usted sabe, el cadocho no se la sabía, ¿verdad? No lo busque en el diccionario que no tiene traducción. Amén. Pero hermanos, tenemos que considerar que nuestra posición en el Señor es la mejor. No importa cómo estemos reaccionando, es la mejor. Hay esperanza. Si está en la condición de Sardis, hay esperanza y puede cambiar. Puede haber un retorno a la verdad, un retorno a la vida espiritual. Puede haber una reivindicación para que usted venga y revise las obras y cambie para hacer obras nuevas en el Señor. Aleluya. Mire, esta recompensa viene ahora. La voy a dividir en 2 partes. Dice Apocalipsis 3:4: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? No. Pero nosotros damos la pauta. Nosotros ponemos el punto por el cual el Señor puede decidir tomarnos en cuenta o no. Siempre tiene el Señor un remanente, hermanos. Aunque tal vez pequeño, pero es fiel, es obediente y son santos, aún en medio de la miseria y de la podredumbre del mundo. Así como lo sabían en Sardis. Tienes unas pocas personas que no han ensuciado sus vestiduras. ¡Qué recompensa! Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Aleluya. Porque son dignos. Que el Señor lo diga, hermanos, es mucho más que privilegio. Es una honra enorme que el Señor lo diga. Hay quienes son dignos y no los voy a dejar como están. Los voy a cambiar, los voy a transformar. Les voy a dar lo que nunca en su vida han visto. Son vestiduras blancas. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Hay posiciones de dignidad en el Señor. Tómelo en cuenta. No son medallas de oro, ni de plata, ni de bronce. Hay posiciones de dignidad mucho más que ese valor terrenal que reciben los atletas en las Olimpiadas. Una recompensa que será permanente. Acuérdese, Pablo hablaba no de medallas de oro, sino hablaba de ¿cómo se llamaba? La corona que recibían los atletas en la antigua Grecia, en Olimpia, donde empezaron los Juegos Olímpicos, en los días de Pablo.
Era algo que se marchitaba. Después de 2 días ya las hojitas estaban marchitas. Habían perdido su textura, su color, se secaban. Por eso Pablo decía, vamos a recibir más que una corona como la terrenal, una incorruptible corona de gloria. Eso es lo que el Señor tiene reservado para los que son dignos. Posiciones, hermanos, como le estoy leyendo aquí, de dignidad. Amén. Porque las recompensas vienen por la atención al esfuerzo y a la acción del mandamiento divino. No va a dar Dios recompensas solo por dar. Cuando hay niños pequeños jugando de 4 o 5 añitos, porque como lo hemos vivido con mi esposa, con los hijos, poniéndolos en el deporte desde pequeñitos, todos recibían una medalla por su participación, nada más. Ahí tenemos guardadas las medallas de recuerdo, de diferentes años, de diferentes hijos. Ahí están esas medallas. Lo mismo pasa en los Boy Scouts. Siempre hay ciertas recompensas en ¿cómo se llaman? Calcomanías, o también en ¿cómo se llaman estas monogramas que les van poniendo en las camisas, que les van poniendo en su banda, porque se les da reconocimiento por su participación. Tal vez no son excelentes como otros dentro del grupo, pero reciben algo. Pero en el Señor no es solo por participación. Por participación, hermanos, es la salvación en Cristo Jesús. Pero las recompensas comienzan primero con el arrebatamiento. Y van a concluir cuando estemos frente al tribunal de Cristo para los galardones. Ahí es donde vamos a recibir lo que merecían nuestras obras, según lo que hayamos hecho. Por eso, repito, la promesa de recompensa es real. Esto no es un cuento, esto es real. La otra parte es del verso 5 al 6 de Apocalipsis 3, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es uno de los textos que muchos han tomado para decir: entonces se puede borrar el nombre del libro de la vida. Aquí no dice si se puede o no se puede. Aquí dice que el Señor no borrará el nombre del libro de la vida. Amén. Entonces, si usted dice: pastor, pero si se puede borrar, porque da la pauta esa frase o esa palabra, entonces se puede perder la salvación. Ok, si así lo cree, entonces póngase más abusado, ¿verdad? Póngase más las pilas. Entonces reaccione mejor para que usted pueda permanecer siempre ganando en vez de perder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí leemos, hermanos, los vencedores siempre. Esta recompensa es para que anden en vestiduras blancas, vestiduras sin mancha, vestiduras sin arrugas, sin contaminación. Amén. Y el Padre va a oír el nombre del fiel, del obediente, confesado delante de su presencia por Jesucristo. Y también los ángeles van a oír el nombre. Amén. Que resuene ese nombre. Fíjese que los deportistas actualmente, algo que los llena mucho, y que en esta pandemia por el encierro
aunque seguían con sus prácticas y algunos juegos sin público. Dice que lo que más extrañaban es precisamente la bulla que hacían los fanáticos por ellos. Y oír su nombre, porque hay muchos deportistas tan famosos que su nombre suena en los estadios, dice que les hacía falta. Pues hasta ahí llega su recompensa, ¿verdad? Si no están en el Señor. Porque los que sí están en el Señor van a oír su nombre resonando frente a la presencia del Padre y de los ángeles por Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Mire, el texto que dice, ven buen siervo y fiel. Usted hágale una pequeña rayita a ese texto en donde dice, ven buen siervo, la rayita fiel, ahí pone su nombre. Amén, ahí pone su nombre, que estoy seguro que el Señor lo va a mencionar si llega a recibir esta recompensa. Con esto concluimos. Esta es una afirmación, no una negación. Es muy clara esta afirmación de una recompensa que se convierte en una promesa de protección, seguridad y honra para los que están en la lista de vencedores. Amén. A estas alturas, Sardis viene a representar las iglesias que han estado desde el tiempo de la Reforma, cuando todo era persecución, amenazas de muerte, dolor y angustia por la pérdida de los que se iban sin negar la fe, muriendo, pero honrando al Señor aún con su muerte. Pero todavía hay muchos que como Sardis están en las iglesias que necesitan reaccionar. Usted y yo podemos ser uno de ellos. ¿Por qué no reaccionamos hoy? Oremos al Señor. Padre Celestial, danos la oportunidad de atender a este mensaje, Señor, para tomar una reacción diferente, una reacción muy distinta a la que podría ser una reacción de indolencia, Señor. Muy al contrario, que tengamos una reacción que nos haga volver a las obras que necesitamos hacer para honrarte a ti, Señor, con obediencia, con fidelidad y con seguridad de lo que somos. Danos una identidad en medio de estas condiciones que hemos visto a través de la iglesia de Sardis, Señor. Una identidad de fieles y de vencedores en Cristo Jesús el Señor. Por Él te lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén, Señor.